El candidato líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, un candidato independiente que sorprendió en las urnas, serán quienes disputen la segunda vuelta presidencial en Colombia, que será llevada a cabo el 19 de junio. Ya lo hemos dicho, Colombia es un escenario muy particular para estas citas electorales porque tiene todavía un conflicto interno, hay presencia de grupos armados, la forma en que los políticos hacen política y también se presentan extremos ideológicos, así como figuras de mucho peso, muy fuertes en términos políticos y otros que se mantienen pese a su debilidad política. Pero en esta oportunidad lo que queda claro en este resultado de esta primera vuelta en Colombia es que los colombianos quieren un cambio que se aleje de la política tradicional, de los partidos tradicionales, de las maquinarias, del formalismo, del clientelismo, o un cambio que se aleje de los tradicionales valores de la derecha, que históricamente ha gobernado en ese país suramericano. Veamos entonces los resultados de esta primera vuelta de acuerdo al conteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la encargada de organizar en términos logísticos estos comicios en Colombia. Gustavo Petro, del Pacto Histórico, como ven, es la coalición de izquierda, obtuvo un 8,5 millones de votos como para redondear, eso equivale a un 40,32%, le sigue Rodolfo Hernández, quien obtuvo 5,9 millones de votos, eso equivale a 28,15% de las votaciones. Pues estos son los dos candidatos que van a disputarse esa segunda vuelta. Ambos dieron unas palabras a sus seguidores, a sus votantes. En el caso de Gustavo Petro fue un discurso largo en el que defendió su programa de gobierno, también lo que representa para la izquierda colombiana estar en la posición en la que está en este momento, y llamó a hacer alianzas y también a buscar ese millón de votos adicionales que necesita para llegar a la silla presidencial en la Casa de Nariño. Estas fueron sus palabras. Nosotros queremos un cambio que construya aquí paz, que acabe la violencia, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a 1 millón de votos de ganar, 1 millón de votos más de estos 8,5 millones de electores. Si esta cifra cambia el 8 por un 9, ganamos. En un escenario muy distinto, contrario a este evento multitudinario en un prestigioso hotel de Bogotá, la capital colombiana, cuando estábamos acostumbrados a ver a Gustavo Petro en las plazas con estos baños de masa, Rodolfo Hernández permaneció en su residencia campestre en Piedecuesta, que hace parte del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, en el oriente colombiano. Hernández leyó unas palabras escritas a mano desde la cocina de su casa, evitó ir a su sede de campaña. También sus palabras fueron enrutadas más a agradecer a los votantes, a reiterar su compromiso con ellos, y evitó referirse a los otros partidos, a las coaliciones, a referirse incluso a su futuro contrincante Gustavo Petro. Escuchemos. Con la votación que obtuvo mi propuesta de gobierno, hoy ganó la nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. Ya vemos a los dos candidatos, pero entonces, ¿cómo queda configurada esta segunda vuelta presidencial en Colombia? ¿Cómo va a ser ese reparto de los apoyos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta? Petro entonces apelará a la política tradicional que tanto criticó y buscará apoyos sea como sea. Hernández se va a mantener entonces en su poca tradicional manera de hacer política, lejos de las alianzas, lejos de los partidos tradicionales y de las grandes figuras políticas. ¿Cómo sienten los colombianos el cambio que están a la vuelta de la esquina de comenzar a experimentar? Porque sea como sea,
representa un cambio en la página política de ese país. ¿Qué se puede decir también del proceso democrático colombiano, del papel de las mujeres? Porque sea quien sea el presidente de Colombia, lo que sí es seguro es que Colombia va a tener una vicepresidenta afrodescendiente por primera vez en su historia. El análisis post jornada electoral y también el escenario de cara a esta segunda vuelta presidencial en Colombia es nuestro tema de análisis aquí en France 24. Y para analizar y comentar este tema saludamos en Bogotá, en la capital colombiana, a Mónica Pachón. Ella es doctora en ciencia política y docente de la Universidad de los Andes, que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Y desde Washington, en Estados Unidos, se conecta a esta conversación Jimena Sánchez Garzoli. Ella es líder de la sección para la defensa de los derechos humanos de WOALA, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación, ya lo saben, pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @France24-ES, también nos pueden encontrar en nuestra señal en streaming en YouTube. También encuentran mi cuenta personal @Santilogo. Nuestra etiqueta es numeral F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para que participen en este tema, en este análisis postelectoral en Colombia. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Mónica Pachón en la ciudad de Bogotá. Mónica, muchas gracias por acompañarnos en el programa en la jornada de hoy. Y comienzo como punto de partida del debate, como siempre me gusta llamarlo, el punto de partida, su balance de la jornada, aspectos para destacar, aspectos que deben ser revisados con lupa. Bueno, Santiago, yo creo que uno de los principales puntos de conclusión de ayer es que los colombianos votaron en contra de los partidos políticos y en contra de la colectividad. Votaron a favor de dos personas pues que tienen un movimiento alrededor de ellos, que no tienen una organización consolidada e incluiría a Federico Gutiérrez en esa misma lista. ¿Cuál es el balance político? Pues para Petro, el tener el 40% de la popularidad en esta elección es importante, pero es insuficiente. Para él hubiera sido más fácil, las encuestas mostraban que Federico Gutiérrez podría ser más fácil, lo podría vencer más fácil en segunda vuelta, pero el señor Rodolfo Hernández le sacó la ventaja y efectivamente tienen los dos una agenda antipolítica, los dos un discurso que se parece bastante, y el discurso de Petro tendría que cambiar. Para Rodolfo Hernández el balance es supremamente positivo, sacó 28% de los votos y tiene el apoyo de Enrique Gómez, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez. Ayer mismo ellos declararon su apoyo. Y saludo ahora a Jimena Sánchez Garzoli en la ciudad de Washington. Punto de partida del debate, su balance. Jimena, bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Puntos a destacar, puntos para revisar con lupa de este proceso electoral en Colombia. Bueno, muchas gracias, Santiago, y saludos a ti y tus televidentes. Bueno, la gran sorpresa fue Rodolfo Hernández. Digo, él estaba ganando espacio estas últimas 2 semanas, pero realmente no fue el enfoque de todo el mundo que estaba siguiendo esto. Y la gran sorpresa fue que él logró llegar a la segunda vuelta. Ahora, la antipolítica que hemos visto en Filipinas, en Estados Unidos, en Brasil y en otras partes ha llegado a Colombia. Y la pregunta es, ¿qué tipo de antipolítica quieren los colombianos? En cierta manera, ahora Gustavo Petro, que siempre era como la oposición y lo alternativo, es como el candidato más establecido en términos de las reglas de política en Colombia, y Rodolfo Hernández es una representación de un fenómeno de las medios sociales, pero también el descontento amplio que había frente a cómo se hacía política en Colombia. Entonces vamos a un periodo de mucha incertidumbre. Sí, extrañamente o paradójicamente, mejor decirlo así, Gustavo Petro pasa ahora a representar un poco la institucionalidad y lo tradicional, y Rodolfo Hernández pasa a representar un cambio en la forma, incluso de hacer política. Ya lo mencionaba yo, en un discurso escrito a mano, muy corto, muy puntual, desde su cocina, en su casa campestre, y no como estos grandes baños de masa que normalmente hacen los políticos, o por lo menos de lo que vemos en la política colombiana. Ya vamos a analizar ese punto. Quiero cerrar este punto de partida con la necesidad que está
estamos mencionando de los dos candidatos de crecer en sus votaciones. Ambos tienen que crecer. Rodolfo Hernández dice que necesita llegar hasta unos 12 millones de votos. Eso requiere muchísimo apoyo de los votantes colombianos y de los candidatos que se quedaron en la primera ronda. Gustavo Petro dice que necesita 1 millón. ¿Cómo puede ser ese crecimiento de ambos candidatos? Comienzo por Jimena para hacer la ronda a la inversa. Bueno, ya hemos escuchado de Federico Gutiérrez y de Sergio Fajardo. Federico Gutiérrez ha dicho básicamente que quiere que la gente que votó por él vote por Rodolfo Hernández. Eso sería muchísimo y llegaría, podría ganar con eso, con también si la parte de Sergio Fajardo decide votar para él, mismo que Sergio Fajardo dijo que cada uno tiene que hacerlo. Lo que sí es cierto es que ambos candidatos tienen que cambiar su discurso para ser mucho más abiertos a las oposiciones, mucho más diferentes de los que han presentado hasta este momento. Porque de cierta manera uno puede decir que Petro llegó a su tope, llegó un poco más de la última vez que se hizo este ejercicio, pero no tanto. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer él para ganar esos otros votantes? Sí. Y con Rodolfo Hernández, ¿cómo va a ser él para dar confianza a los que votaron para otros, que él es ahora su candidato, dado que él es tan poco conocido considerando los otros? Claro, y que se desmarca de algunas formaciones tradicionales colombianas, como los partidos liberal conservador, y que se desmarca también del uribismo, que ha sido muy controvertido en estas elecciones. Mónica, su opinión, ¿cómo van a crecer? Aquí los dos tienen que entrar a hacer este juego político de alianzas, acercarse o por lo menos conversar con otras personas que corresponden al espectro político colombiano. ¿Cómo va a ser ese rompecabezas? Que es tal vez la llave de la silla presidencial para llegar a la silla presidencial en la Casa de Nariño. Pues Santiago, aquí hay varias preguntas que todavía no tenemos respuesta. El 55% de los colombianos salió a votar, esto es un 7% más de lo que salieron a votar en elecciones legislativas. Para Petro sería importante elevar la participación en ciudad. Él es muy popular en ciudad. En Bogotá sacó casi el 50% de la votación. Entonces, si él quisiera crecer, le tocaría sacar a los abstencionistas y a las personas que no salen usualmente a votar. Eso es una estrategia muy arriesgada y muy compleja, porque él ya había sumado una cantidad de personas precisamente anticipando esto de no ganar en primera vuelta. Para el caso del candidato Rodolfo Hernández, pues tiene una imagen positiva, mucho más positiva, es decir, que todavía no ha llegado a su techo, y por el otro lado, pues ya hay muchísimas personas que se mueven en el antipetrismo y que muy seguramente se van a pasar a Rodolfo Hernández a esa campaña a pesar de no conocerlo. ¿Cuál es el truco y qué tendría que hacer Rodolfo Hernández? Desmarcarse de todos esos apoyos. Es muy difícil y hay que mirar qué hace Petro. Petro está diciendo que es un populista, que no tiene experiencia, que es un ignorante y pues que es un salto al vacío y que él representa pues un estadista y una persona que respeta la institucionalidad. Entonces ya empezamos a ver un cambio de discurso. Claro, es un cambio de discurso, pero que también lo veíamos en la campaña previa a esa primera vuelta, los ataques constantes a los otros candidatos. Veíamos cómo, por ejemplo, Petro señalaba fuertemente a Fajardo, y hoy en día, pues esos 800.000 votos que tuvo Fajardo le pueden venir muy bien a Petro, pero fue constante el ataque a esa campaña de la coalición de centro. Ahora empieza entonces, los acercamientos podrían ir por ahí. Quiero hablar del caso de Rodolfo Hernández, Jimena, de su estrategia de redes. Tal vez él está mostrando a los colombianos esa forma distinta de hacer política, de no pertenecer a los partidos tradicionales, no estar financiado por maquinarias, ni por empresarios, ni por un sector económico en particular, y con una campaña simplemente de redes sociales, pero que logró calar en la gente y logró cautivar a buena parte del oriente del país, que son zonas rurales, son zonas apartadas de grandes sitios urbanos. Eso dice mucho del estilo en el que Rodolfo Hernández se ha aproximado a la gente, su forma de hablar, su forma de comportarse. Sí, bueno, yo pienso que cuando Gustavo Petro en su discurso de ayer, después de las elecciones, dijo que de manera despreciada que era como un candidato de TikTok, pienso que es un gran error,
porque yo pienso que esa estrategia realmente ha sido muy buena. Si uno mira mucha de la gente que lo está apoyando y las regiones que estamos hablando, ahí las cosas corren más por voz y corren más por ese sentido más tradicional, ¿no? De que alguien está haciendo como con un auto diciendo estas son mis propuestas y una cosa 4 veces a la vez y sin mucho detalle. Entonces, esta era como una forma más técnica y más moderna de hacer eso, que además llegó a muchos más jóvenes. Entonces, yo pienso que esa estrategia de redes sociales hay que realmente analizarlo, que pienso que puede haber sido algo muy positivo y también demuestra de que muchos colombianos están cansados de la formalidad que se ve mucho en los centros del país como Bogotá y todo lo demás y lo técnico y lo que quieren es respuestas a sus situaciones y respuestas muy directas sin mucho plan, sin mucha larga historia. Y Mónica, ¿cuál es su impresión, su opinión sobre esta campaña de Rodolfo Hernández? Redes sociales, un lenguaje sencillo, algunas veces muy directo con sus afirmaciones y también, digámoslo, un poco despistado. Hay varias frases que han comenzado a hacer memes, incluso en las redes sociales, que ya pasan a ser parte de la cultura colombiana por sus desatinos en algunos comentarios. Me parece muy interesante el comentario de Jimena y me adhiero. Y Santiago, yo añadiría que, pues por un lado está la estrategia de él de redes sociales y de hacer una cantidad, digamos, de afirmaciones, yo diría irresponsables, populistas, pero que llaman la atención de la población de una forma pues importante, pues porque todo el mundo está aburrido del privilegio que tienen los políticos tradicionales y se sienten pues se sienten agobiados y desesperanzados con este tipo de fuerza política, pero además diría que mucha gente a lo último abandonó los otros candidatos y cogieron a Rodolfo Hernández como un default. Dijeron, bueno, este señor está sumando y yo no quiero ni el uribismo ni el petrismo. Entonces, ¿a quién me sumo? Me sumo a Rodolfo Hernández y creo que el voto de Rodolfo Hernández también acumula una cantidad de votantes que no tenían ningún interés en que fuera Federico o fuera Rodolfo. Entonces Claro. ahí él logra también capturar un voto que es un voto de tercería, ¿no? Que es no uribismo, no petrismo. Sí, entonces básicamente es un castigo al uribismo, al presidente Duque, también podríamos incluirlo ahí, Mónica, un castigo al sistema, no les gustaba lo que ofrecía la derecha ni la izquierda, pero el centro tampoco logró consolidarse fuertemente, que ya lo vamos a analizar más adelante. ¿Se consolida esto entonces como un castigo? ¿Lo vio usted así? Yo sí creo. Yo creo que aquí hay un castigo también a la izquierda y hay un castigo a lo tradicional. Entonces, pues sale Rodolfo Hernández atacando también a Petro, diciendo, usted se está uniendo con políticos tradicionales como son Armando Benedetti, ¿no? Estos Roy Barreras, una cantidad de personas que son súper cuestionables. Usted no puede luchar contra la corrupción si tiene estas personas al lado. Sí. Y además lo acusa de vivir del Estado y pues eso es algo que a todo el mundo le parece sensato en el mundo de la antipolítica y pues sale este populismo de derecha que es eh, ya en las regiones, ya lo teníamos, nosotros tenemos candidatos independientes en todas las ciudades y gobernaciones, faltaba la presidencia y aquí está. Exactamente. Pasemos ahora al candidato Gustavo Petro Jimena para analizar su discurso, cómo va a ser esa búsqueda de apoyos, qué tan consolidada ve usted a la izquierda colombiana para llegar al poder, entendiendo el antecedente de este país, ¿no? Una guerra de más de 5 décadas precisamente por los movimientos y las guerrillas de izquierda contra el Estado, un Estado que siempre ha sido de centro o de derecha, dependiendo de la época y el contexto político en el que esté. Pero ¿está la izquierda colombiana consolidada en esta coalición del pacto histórico con Gustavo Petro para enfrentar la presidencia de Colombia? Bueno, la izquierda en cualquier parte del mundo nunca está completamente consolidada porque siempre hay muchas fragmentaciones y opiniones. Pero en este caso yo pienso que lo ven como a él como el candidato. Él llama mucho
a esa Colombia que siente que casi se perdió la paz del todo con Duque, esa Colombia que fue a protestar en las calles después de una pandemia tan feroz y efectos económicos tan graves, esa Colombia que también estuvo muy enojada por la respuesta desproporcionada de la policía y el ESMAD a la gente protestando. Y también esa Colombia que sabe que el modelo económico no está llegando a todo el mundo en el país y hay que cambiarlo, mismo si no están seguros exactamente cómo cambiarlo. Yo veo que la oposición más grande que puede tener Petro no es tanto en Colombia, pero fuera del país, mirándolo aquí desde Washington, D.C. Aquí hay mucho preocupación sobre las posturas de Gustavo Petro en términos de cómo puede cambiar la relación económica, cómo puede cambiar la forma en que Estados Unidos está mirando el tema de Venezuela y eso causa un poco de miedo. Rodolfo Hernández se ve como que seguramente va a seguir la misma postura que ha habido siempre. Él mismo dijo que iba a agarrar lo bueno y dejar lo malo. Entonces yo pienso que mirándolo, si la élite colombiana y económica está mirando Petro como cómo quedará Colombia frente al resto del mundo y con su aliado principal Sí. en la región y en el mundo que es Estados Unidos, eso también puede tener una influencia acerca de su campaña. Bueno, esa teoría suya, Jimena, se valida con los resultados en el exterior, en donde ganó Federico Gutiérrez en casi todos los países en donde hay una gran diáspora colombiana y en donde pudieron votar en los diferentes embajadas y consulados. Y pues también es evidente el miedo con el casi 1,5 millones de venezolanos que han llegado al territorio colombiano procedentes de Venezuela, en donde hay una situación económica complicada. Mónica, su opinión sobre la izquierda, esta consolidación de Gustavo Petro en el escenario político colombiano, de esta conformación de este pacto que él ha llamado pacto histórico, esta coalición con mucho, digamos, un prisma de izquierdas muy variadas. Bueno, yo quisiera plantear una lectura un poco distinta de decir que es la izquierda. Yo creo que es Gustavo Petro, ¿cierto? En Colombia hemos tenido políticas de izquierda. Juan Manuel Santos firmó un proceso de paz que reconocía errores estructurales del Estado. Juan Manuel Santos hizo una justicia transicional que es súper generosa a los victimarios también. Digamos que nosotros hemos tenido políticas de izquierda, pero no hemos tenido a Gustavo Petro, que ha sido candidato de la izquierda, pero de muchos partidos, Colombia Humana, Polo Democrático, ahora Pacto Histórico. Son más un movimiento social, consolidados no. Yo veo a Gustavo Petro en el centro de una organización que le falta consolidación, no sabemos muy bien cómo se conforma el equipo, los congresistas que lo acompañan no tienen experiencia legislativa, entonces yo creo que es frágil en la medida en que depende mucho del líder. Ahí se parecen inclusive al uribismo en ese sentido en sus primeros pasos. Entonces, yo sí creo que aquí hay un dilema. Y por otro lado, pues hay muchas voces dentro de ese grupo que, por ejemplo, promocionan la falta de institucionalización. Ayer Armando Benedetti duró todo el día diciendo que había fraude electoral, que no habían garantías, que les iban a robar las elecciones. Es decir, ahí no sé, mi lectura no es tan positiva en ese sentido porque yo creo que no es una organización consolidada aún y que creo que eso genera aún más incertidumbre en la política macro y también, digamos, en las políticas en otras áreas y sectores de las que no sabemos qué puede hacer, ¿no? Claro. Hay un escenario muy particular para estos dos candidatos y es que los dos se muestran como antipolíticos. La corrupción es como uno de sus temas principales de campaña, pero ya lo decía Mónica, Gustavo Petro tiene unos personajes alrededor que son muy cuestionados dentro del escenario político colombiano por su desempeño, por su relacionamiento, por las personas que los han rodeado, pero también está el caso de Hernández, que está siendo investigado por un presunto caso de corrupción cuando fue alcalde de Bucaramanga, que es la capital de un departamento en Colombia.
¿Cómo entiende uno, Mónica, que estos dos antisistemas, antipolíticos y con lucha anticorrupción estén siendo investigados o tan mal relacionados en el caso de Petro con personajes muy cuestionados? Pues yo creo que en Colombia es costumbre, digamos, hay todos los personajes que están en la política terminan con investigaciones. Esto es típico en los alcaldes, en los gobernadores. Sergio Fajardo inclusive también tenía investigaciones. Eh, lo que a mí me parece grave, obviamente, es que estemos en un proceso judicial en donde el señor Hernández tiene que presentarse ante las autoridades. Se está hablando de un posible caso de nepotismo en donde su hijo era lobista de una organización, de una empresa para prestar un servicio a la ciudad y pues hay evidencias que lo comprometen. En el caso de Gustavo Petro es un poquito esa necesidad de acercarse a otros sectores políticos y al establecimiento para darle tranquilidad a los empresarios, para darle tranquilidad a la élite de que la llegada de Gustavo Petro no significa un cambio radical y revolucionario. Pero en esas alianzas obviamente pierde Gustavo Petro porque pues Rodolfo Hernández se la saca en cara todos los días y pues lo mismo hacía Sergio Fajardo y lo mismo hacía Federico Gutiérrez con un poquito menos de autoridad moral. Y yo creo que lo que va a pasar con Rodolfo Hernández en este caso va a ser crucial para su elección. Jimena, también llama la atención de esta primera vuelta presidencial y de cara a este balotaje el 19 de junio es la ausencia de los partidos tradicionales. Colombia estaba habituada al Partido Liberal, al Partido Conservador y a los movimientos alrededor de ellos y casi siempre a movimientos en cierta forma de centro y de derecha. ¿Esto qué dice de la democracia colombiana? ¿Qué dice del proceso político colombiano? Entendiendo de nuevo el contexto, un país en conflicto, sumamente polarizado, con unas diferencias sociales muy grandes, en donde pues prácticamente las élites emburbujadas de Bogotá y de las capitales son las que han gobernado el país. Bueno, desde mi punto de vista, esto ya venía sucediendo después del acuerdo de paz, por la apertura que dio el acuerdo de paz a diferentes expresiones políticas que normalmente no eran parte de ese pacto, ¿no? Como primero los de comunes, pero también estas curules de paz. Entonces, yo pienso que esta dirección en que los partidos tradicionales no son más el centro total de la historia de política en Colombia ya estaba yendo en esta dirección anterior a estas elecciones y estas elecciones realmente consolidaron que esos partidos no son los que tienen el mayor control. Sí. Mónica, su opinión sobre esta ausencia de los partidos tradicionales y también del uribismo. ¿Se cierra entonces un capítulo del uribismo en el poder en Colombia? Yo diría que no. Yo diría que el uribismo es una fuerza consolidada, tienen bancadas en el Congreso de la República, tienen alcaldes, tienen gobernadores y por supuesto tienen una historia que contar. Están maltrechos, pero se pueden recuperar en el tiempo dependiendo del desempeño del gobierno y así nosotros oscilamos entre, ¿no? Antiuribistas, uribistas, y esto ha sido lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos años en la política colombiana. Yo creo que, como decía Jimena, esto es una tendencia que se había venido consolidando, pero lo que le dio el jaque mate a los partidos y su rol en estas elecciones fueron las consultas interpartidarias y la participación de independientes de forma masiva para la presidencia de la República. Esto realmente para mí ha sido un drama en términos de tener dos sistemas políticos, uno para el Ejecutivo, otro para el Legislativo. Entonces creo que los partidos políticos en el día a día de la política colombiana, es decir, consejos, asambleas de diputados, e inclusive el Congreso van a ser y van a seguir siendo importantes y ese es el reto de cómo volver a tener un sistema político en donde pertenecer al Ejecutivo no signifique ser independiente y esto tiene que ver con las reglas electorales y pues estas consultas interpartidarias masivas en marzo mataron el rol de los partidos en esta ocasión.
pero también lleva a buscar esos consensos entre las diferentes fuerzas políticas, que eso también puede ser en cierta forma saludable para una democracia. Jimena, hablemos del proceso como tal. Veníamos de unas elecciones legislativas con una registraduría muy cuestionada por el proceso del conteo de los votos, hubo señalamientos, los mismos candidatos ya venían un poco allanando ahí con sus comentarios dificultades a la hora de entregar resultados, y ayer yo creo que la registraduría dejó callado al país entero porque en solamente 2 horas ya tenía completamente contabilizados los votos, más del 90% de las mesas informadas, y ya se sabía quiénes eran los 2 candidatos que pasaban a esa segunda vuelta en un tiempo muy rápido y bueno, incluso los candidatos avalaron el proceso. ¿Cómo ve usted el proceso como tal, la rapidez en la entrega de los votos, la logística? Y bueno, las encuestas también acertaron. También hay que hablar de las encuestas que daban a Hernández y a Petro en esa segunda vuelta. Bueno, yo pienso que el otro ganador de las elecciones fue el registrador, que estaba muy mal señalado por todo lo que pasó durante marzo 13 con las elecciones al Congreso, y el tema de los votos y el escrutinio, y había muchos llamados de que renuncie, y también ya se estaba diciendo por diferentes actores importantes en la vida colombiana, como presidentes anteriores, de que iba a haber fraude en estas elecciones. Yo pienso que el hecho que se hizo tan rápido y se hizo tan bien, y lo que se ha reportado hasta ahora no es increíblemente grave, muestra que realmente se pusieron las pilas, entonces eso es positivo. Ahora yo me pregunto qué va a pasar en la segunda vuelta si el margen entre los 2 candidatos es muy cercano. Sí. Ahí me pregunto si tal vez va a haber más cuestionamiento y desconfianza del sistema. Le traslado esa pregunta a Mónica. ¿Qué piensa usted, Mónica, de ese escenario? Un estrecho margen de diferencia entre los 2 candidatos. ¿Qué tanta confianza puede haber en la autoridad electoral en Colombia a raíz de lo que ha sucedido? Y bueno, y se reivindicaron ayer. Yo creo que se reivindicaron ayer, pero no tanto el registrador, sino la registraduría como institución. El registrador fue muy soberbio en marzo, cometió un error muy básico, lo hubiera podido explicar de una forma más sencilla, y en cambio decidió acusar a los jurados, hacer un escándalo, decir que iba a haber un reconteo general, entrar en una crisis institucional absolutamente innecesaria. Creo que lo que pasó ayer es lo que ha venido pasando durante muchos ciclos electorales en Colombia. La elección presidencial siempre es más sencilla, tenemos resultados a tiempo. Entonces, bueno, recuperamos eso. Ahora, ¿qué puede pasar en una elección de margen cercano? Pues al petrismo, que es el que ha venido cuestionando las elecciones y que ha dicho que no reconocería los resultados, le toca seguir manteniendo ese discurso, que es un discurso muy difícil cuando uno está en contra de otro antisistema. ¿Cómo vamos a decir que el sistema está ¿no? todo mancomunado haciendo fraude a favor de Hernández? Me parece muy extraño. Entonces, yo creo que les va a tocar simplemente hacer lo que han venido haciendo, testigos electorales en todas las mesas, y hacer una operación muy importante para seguir los votos y estar tranquilos en el escrutinio para mantener la democracia. Pero como dice Jimena, esos márgenes pequeños siempre generan problemas en personas que dicen no reconocer los resultados, como es el caso de Gustavo Petro en contadas ocasiones. Que puede ser un escenario muy posible de cara a esos resultados presidenciales. Ya vamos llegando a la parte final del programa. Quiero hablar y cerrar hablando de la participación. Redondeando, es más o menos 21,5 millones de personas votaron, pero muchos analistas hoy en los medios colombianos hablan que podría haber una alta abstención para esa segunda vuelta, precisamente porque muchas personas no se identifican con ninguno de los 2 candidatos y pues preferirían no votar. Mónica, para hacer la ronda a la inversa, ¿usted qué piensa de estas afirmaciones? ¿Cómo ve el escenario? Pues yo creo que están otorgándole
a los votantes un nivel de indignación que de pronto no van a tener. Yo creo que ante la incertidumbre, veamos, hay que mirar las siguientes encuestas. Estas encuestas, si nos muestran márgenes muy estrechos y empates técnicos entre los candidatos, yo creo que la gente va a tender a participar. Esta participación fue histórica, 55%. Mucha gente dice que le favorece la abstención a Gustavo Petro, pero yo lo que creo es que, dada la incertidumbre, los votantes tienden a salir. Entonces, pues, no sé, yo diría que yo también estaba pensando que en esta elección iban a haber ¿no? votos en blanco del 5%, nulidad alrededor del 4%, y lo que vimos fue absolutamente nada de votos en blanco, menos del 2%, y también un margen de votos nulos muy, muy, muy chiquito. Entonces, creo que los votantes no están Sí. indignados, sino que quieren tomar decisiones. Y Jimena, su opinión sobre este tema ya para el cierre, ¿cómo se comporta el votante colombiano? Nos hemos vuelto un poco más rigurosos y más comprometidos con la democracia y con este deber ciudadano, ¿cómo lo ve? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora y yo también estaba muy sorprendida que el voto en blanco fue tan bajo. Yo esperaba mucho más alto y tiene razón, eso hubiese mostrado más indignación. Ahora, el tema de si cuánto más personas votarían en la segunda vuelta, no sabemos porque mundialmente hemos visto que también aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, menos gente ve el sistema de votar como realmente la forma de participar completamente en política. Claro, Entonces yo pienso que va a depender mucho cómo va la situación, si hay algún acto determinante entre ahora sí, y junio 19 que impulsa a esas otras gente a votar. No creo que va a ser tanto los claro. candidatos consiguiendo que más gente vote, pero más la circunstancia en que nos vemos en 2 semanas. Pues a Jimena Sánchez Garzón y a Mónica Pachón les agradezco mucho por este análisis, por mostrarnos esta foto del panorama electoral en Colombia de cara a esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y todas sus preguntas a través de las redes sociales y por supuesto pueden seguir viendo France 24. Sigan con nosotros.